Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. No importaba lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tenés que venir. ¿Problema con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 24 horas. 0800-333-4720 o www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctoral. Te conocí asomando tus crestas al barranco del Pozo, que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros, el abrojar la bomba. Decile que te cuenten si no es para volver. Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corazón San Vicente, el ciego de la flauta y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. Recuerda, buena amiga, los años juveniles, la Córdoba de antaño de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, en el que tantas veces viajábamos los dos. Alcobas y balcones, estilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles. Sentí dentro del pecho golpear mi corazón. La voz de un mundo caro cantó su serenata. El fuelle de Siriaco fue su fondo musical. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Último bloque de La Voz del Cóndor malvinense. Estábamos escuchando Córdoba de antaño, interpretada por los del Suquía, y un spot de Narcóticos Anónimos, justamente para llamar la atención acerca de este tremendo flagelo que es la droga. Y voy a decir algo que siempre comento en mi casa y digo: se hizo tanta campaña para que la gente deje de fumar,
y se ponen etiquetas en todas las marquillas de cigarrillo diciendo el tabaco produce cáncer y es perjudicial para la salud. ¿Saben qué? No veo una sola campaña diciendo no te drogues, que la droga mata. Así es. Bueno, tenemos en línea a nuestro querido y entrañable columnista, doctor Armando Valiente. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y mirá, hoy en el primer bloque, cuando empezamos La Voz del Cóndor Malvinense, hablé del tema de la deuda, nuevo endeudamiento. En el 2007 eran 5.400 millones de dólares, ahora tenemos que pagar 9.700. Hablé de que esto dicho por varios que salieron economistas en el programa nuestro en varias oportunidades, hay un retorno de un porcentaje cada participante que roban para la corona, 250.000 millones de dólares de la deuda pública argentina en este momento. Bueno, todo esto. Vos recién, fuera del programa, me estabas comentando algunos temas, así que te dejo el micrófono. Bueno, el tema de la deuda es un tema que viene de muchos años atrás y no solamente de gobiernos sino de anteriores. El tema de la deuda, la Constitución, los hombres que la hicieron en este aspecto eran muy claros. El artículo 4 de la Constitución dice que no se debe endeudar el país por cualquier causa, ¿no es cierto? La deuda, digamos, en la letra de la vieja Constitución decía y dice, porque la Constitución reformada tampoco tocó este punto. Concretamente dice, el Tesoro Nacional, el país se debe endeudar, que a ese endeudamiento le llaman préstitos, y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso, y acá está el tema, para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Urgencias de la nación son guerras o desastres naturales de magnitud, ¿no es cierto? Y empresas de utilidad nacional son para hacer puertos, carreteras, caminos, ferrocarriles, dar créditos para la industria, masivos. Esos son empresas de utilidad nacional. Pero endeudarse para seguir pagando deuda es fabricar una bicicleta financiera que todos los partidos políticos del país, aplaudieron, ¿no es cierto?, el pago de esta deuda, ¿sí? Sin saber todavía, ¿no es cierto?, ni ponerla al descubierto cuál es la verdadera deuda del país, ¿sí? Eso permite todo tipo de latrocinio desde el Estado. En cambio, sabiendo a dónde va y cumpliendo lo que dice la Constitución, no solamente apuntamos al crecimiento del país, sino algo mucho más importante, ¿no es cierto? Hay transparencia en la deuda. Hace años y años y gobiernos que la deuda externa está sospechada de no ser transparente y base para negocios fraudulentos de funcionarios del Estado. Esto no contribuye a eso precisamente, ¿no es cierto? Entonces nos asustan que vamos a entrar en default, ¿sí? Pero hay dos default, el default financiero y el default moral. El default financiero, un país puede sobrevivir. Para el default moral, ¿no es cierto?, no se sobrevive. Tal cual. Eso es un temita que yo creo que hay que repetirlo, es un tema de fondo eso. Sí. La deuda externa no es la Constitución la limita, no se puede endeudar el país para cualquier cosa. Aparte tiene que pasar por el Congreso, Armando. Sí. O sea... No, pasar por el Congreso en las actuales circunstancias tampoco es garantía, ¿no es cierto? Porque si todos los
partidos políticos, ¿no es cierto?, aceptan el pago de la deuda sin hacer ninguna consideración como la que estamos haciendo en este programa, es porque tampoco actualmente es garantía el Congreso de la Nación de manejar estos temas de transparencia. Y digo Congreso en función de todos los congresales, oficialismo y oposición, no solamente de uno. Vos sabés que también hoy comentaba lo extraño de que un marxista declarado como Kicillof, ideológicamente en las antípodas de lo que sería el capitalismo y todo lo que ahora puede negociar, venga tan contento, ¿no? Ahí debe haber, lo que decíamos, algunos otros temitas que son los negociadores. Y bueno, como decimos siempre, por ahí hablan por izquierda y cobran por derecha, ¿no? Bueno, yo creo que acá está el tema de las conductas ejemplares, desde el general Richeri, el almirante Breyer, que iban a comprar armamento y cuando le ofrecían el FIO, la cometa, etcétera, etcétera. El retorno, ellos, por ejemplo, el general Richeri, cuando compró los famosos Mauser en Alemania, le dijeron, ¿y a cuánto equivale? Y a 3.000 pesos. Él dijo, bueno, deme más fusiles por esos 3.000 pesos. Y endosó el cheque que le estaban entregando. Bueno, esas actitudes ejemplares, ¿no es cierto?, se han ido perdiendo en el tiempo, o digamos de otros también, ¿no es cierto?, no solamente de un militar, Alfredo Palacio, que cuando volvió de su embajada en el Uruguay, devolvió los viáticos que no había usado. Cuando yo vea un hombre como Richeri o como Alfredo Palacio, y acá esto salta la ideología, ¿no es cierto?, vamos a empezar a tener una nueva clase dirigente. O sea, realmente lo que necesitamos es una clase dirigente porque la actual ha entrado en una crisis tan profunda que no sé si va a lograr salir. Acá entramos en otro tema que lo hemos conversado mucho, Armando, de años. Yo creo que este modelo, este sistema ya está agotado totalmente y tenemos que ir y repensar lo que sería una segunda república, ¿no te parece? Sí, me parece, no solamente por todas estas razones, sino por otra cuestión. ¿Qué está pasando en el mundo actualmente? El mundo está cambiando aceleradamente y no nos damos cuenta. Voy a dar 2 o 3 datos. El presidente de Estados Unidos en West Point, la Academia Militar de Estados Unidos, acaba de decir ayer que Estados Unidos se va a retirar de muchos lados del mundo, de muchas guerras del mundo, ¿no es cierto? Pero su liderazgo, fíjense lo que dice, su liderazgo es fundamentalmente por su fuerza militar. Dicho públicamente en un discurso en West Point. Sí, lo leí. Eso por un lado. Por el otro lado, Rusia, ¿no es cierto?, ha invitado a la Argentina, ¿no es cierto?, a participar en el BRIC. Para el BRIC, ¿qué significa? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y ahora está invitado como observador inicialmente, veremos, probablemente se incorpore a ese grupo, que es un grupo totalmente antagónico a Europa y Estados Unidos. O sea, el mundo está reformulando agrupaciones económicas y militares. Lo que no se dice es que el BRIC también es una alianza militar. Prueba de ello que en las reuniones aparecen generales, almirantes y negocian compra de armamento y bases militares. Así como Estados Unidos tiene la cuarta flota que reflotó y está instalada en Miami, el BRIC está intentando instalar una base, por ahora parece ser en Venezuela, lo que demuestra
que vamos a tener un siglo XXI de lo que queda con otra conformación. Ahora yo pregunto, ¿dónde va a estar la Argentina? Buena pregunta. Porque por un lado, cosa típicamente de dirigentes argentinos, está en el BRIC, o va a estar en el BRIC. Por el otro lado, sigue siendo aliado extra-OTAN. Sí, tal cual. Entonces, yo pregunto, sin tomar posición en uno u otro sentido. Eso se llama... Pregunto qué va a pasar en el 2015. Se llama bipolaridad. Porque estas son alianzas poderosísimas, ¿no es cierto? Económicas y militares. ¿Qué le compramos? ¿Los uniformes a los chinos o le compramos los helicópteros a Estados Unidos? Sí, yo creo que... En Naciones Unidas, ¿cuáles van a ser? ¿Vamos a empeñar tropas fuera del país? Pregunto. Menem se jugó, mandó 2 fragatas a una guerra, ¿sí? La ley de defensa no decía absolutamente nada sobre empeñar tropas fuera del país en otra guerra. Sin embargo, lo hizo. Yo pregunto, ¿qué hipótesis de conflicto fue la captura de la fragata insignia de la Argentina? Entonces, con todos estos datos, y muchos más que no quiero abundar, ¿no es cierto?, para no aburrir, la Argentina, desde el punto de vista económico, militar, geopolítico, se va a encontrar en el siglo XXI con un mundo totalmente revuelto, que no está globalizado, ni jurídica, ni económica, ni comercialmente, como se dice. Tampoco es multipolar, ¿no es cierto? Es un mundo en cambio, totalmente, en lo económico, en lo político y en lo militar. Veamos lo que está pasando en Europa, que la derecha, ¿sí?, está imponiéndose en todas las elecciones de los países europeos. En Egipto gobierna un general, y ese general, como Perón, llegó por el voto popular hace unos días. Los países se están cerrando. Entonces yo pregunto, ¿no tendríamos que mirar un poquito la defensa nacional? En un mundo tan cambiante, que se hacen, que ya no hay declaraciones de guerra, que las tropas se alistan en menos de 48 a 72 horas, como las 2 fragatas que hubo que mandar a Medio Oriente. Yo pregunto, ¿qué mundo les espera? ¿Están mirando esto los partidos políticos? Yo creo que no hay ningún partido político que está mirando todas las implicancias geopolíticas de un mundo que nadie sabe todavía, ni las grandes potencias, cómo se va a inclinar. Lo que sí sé es que van a aparecer una serie de conflictos, como están apareciendo en el sur del país, ¿no es cierto?, en lo que se llama en el borde territorial, lo que para nosotros es la milla 201, o sea, más allá del mar económico exclusivo, que tiene aproximadamente 200 kilómetros de la costa. En ese sector borroso van a aparecer un montón de conflictos de orden económico, desde petróleo en el mar, porque actualmente la tecnología permite extraer petróleo en alta mar. Ejemplo chiquito, la confrontación que hay en este momento en el mar entre Vietnam y China. China, que fue el gran apoyo material, político y militar de los Vietcong que tomaron el poder en China, están enfrentados en este momento, y enfrentados a los tiros. Ya le hundieron un buque a Vietnam, los chinos. Entonces, yo pregunto, ¿hay alguien que está pensando qué va a pasar? No. Creo que no. Están aplaudiendo la deuda externa así en el aire. No les importa nada, y sí les importa, ¿no es cierto?,
lo que estoy diciendo. Sí, no, mira, Armando. Y les digo más, me consta, porque me han llamado un par de partidos pensando que les iba a decir si estaba bien o no, o estaba mal la ley de defensa, ¿sí? Y yo les dije, olvídense de la ley de defensa, empiecen a pensar con otros criterios. Les llevé documentación, les llevé fotos, etcétera, etcétera. Fíjense ahora en lo inmediato. En Fortaleza, Brasil, se va a reunir el BRIC, que dijimos que era la alianza de Brasil, Rusia, India y China, ¿sí? Está invitado a participar Argentina. ¿Saben una cosa? 48 horas antes se va a reunir en Montevideo generales, almirantes rusos, chinos, empresarios argentinos, empresarios argentinos muy pocos, empresarios brasileros, etcétera, 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 para dar las bases a la reunión. ¿Sí? Esto es la Cancillería, ni lo sabe. No sé si me entienden lo que quiero decir. No, siempre llega tarde, Armando. Por eso te dije, señores, la ley de defensa no sirve más. No sé si es buena o es mala. Tiene la peor gravedad que puede tener. Atrasa. ¿No es cierto? Este es el tema geopolítico que ni siquiera tienen la más pálida idea los partidos políticos, ¿no es cierto? Con lo cual, en 2015, para afuera del país, yo aprecio que, como describí muy rápidamente, grandes incógnitas va a haber. Pero también las va a haber para dentro del país. Lo que pasa que el mundo externo y el mundo interno, ejemplo típico es el narcotráfico, que empieza afuera y termina adentro, o empieza adentro y se transporta afuera, ¿no es cierto? Hace que lo interior y lo exterior, ¿no es cierto?, tanto en lo económico, en lo militar, en los intereses, etcétera, etcétera, deba ser tomado como una sola unidad, ¿sí? Ejemplo, la famosa y novedosa Alianza del Pacífico que forman Chile, Ecuador, Colombia, México y Perú. ¿Sí? Gente que ha venido de Perú, por ejemplo, yo fui hace 2 años la última vez, me dice que está bárbaro Perú. Le digo, ajá, porque hay industria. No, porque hay una gran cantidad de empresas extranjeras que están extrayendo una gran cantidad de minerales, especialmente oro y plata. Y esa es la riqueza que se derrama porque hay trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa alianza del Pacífico es para asegurar la extracción de minerales de Chile, el cobre, Perú oro, plata y mineral de hierro, y México petróleo y Ecuador petróleo. Entonces, cuidado con lo que nos vendan en el 2015 los partidos políticos, ¿sí? Que nos van a vender inclinaciones a uno u otro sector. En ese sentido, Perón y Tito y Nasser fueron, ¿cómo les podría decir? Tuvieron lo que se llama en estrategia y política la mirada larga. O sea, vieron más allá, ubicaron al país en una tercera posición. Ahora no tenemos ni una tercera posición, ni estamos aliados de Estados Unidos, somos aliados de Estados Unidos, ahora integramos el BRIC. ¿No es cierto? Mejor dicho, vamos a integrar probablemente, pero ¿cuál es el rumbo del país? No, totalmente de acuerdo. Fíjate vos que, ¿qué pasa? Vos lo estás diciendo, no hay ya bloques por regiones en el mundo, se están, digamos, abriendo y están funcionando también en base a sus intereses vitales las naciones y sobre todo aquellas naciones ricas como en casi toda América que queda,
y en otras partes del mundo, en la cual no quieren ver saqueadas sus riquezas con la pretensión o el pretexto de decir yo pertenezco a Occidente, pertenezco a tal bloque. No, porque acá se están buscando esas alianzas que vos decís, que es cierto, ya son multinacionales, pero no por regiones, como se empezó la Comunidad Europea, el UNASUR o el Mercosur, etcétera, etcétera. Por eso lo que vos decís es perfecto. ¿A dónde va a estar orientada la Argentina? Pero esa orientación, acá falta concretarla en base a decir, bueno, un estudio pormenorizado de cuáles son los intereses vitales que la Argentina tiene que defender, ¿no? Y a partir de ahí, buscar la conveniencia en esas alianzas que saben que van a respetar y que no es un cambio de imperio, como decimos siempre, o de naciones que quieran apoderarse de esas riquezas. Por eso yo creo que es así, y no tenemos estadistas, lo hemos dicho siempre, Armando, como tuvimos de la talla de un Perón y de otros. Hombres de la mirada larga. De la mirada larga, exacto. Más allá de lo que leías en el diario. Exactamente, que no se informe, ¿no es cierto?, por las noticias que dan la televisión, la radio, los diarios, no. Que realmente lleven a futuro a ver cómo se va a materializar la Argentina y se va a realizar también la Argentina. Estamos en un proceso de cambio permanente. Hay alianzas que se forman y otras que se disuelven. El Mercosur, que fue inicialmente una gran alianza, no pasó de un intercambio de productos del automóvil. Más aún, dicen que los únicos que ganan son las terminales argentinas y brasileras de automóvil. Exacto. Ese intercambio comercial, el 70%, entonces eso se está diluyendo. No sé si me explico lo que... No, perfectamente. Y coincido. Vamos a vivir en un mundo donde las alianzas van a ser relativas. Rusia se está retirando de la comunidad nunca formó parte de la Unión Europea, pero tenía mucho acercamiento a través de la Organización Mundial de Comercio, y está formando ahora una unidad con las viejas repúblicas soviéticas, Kazajstán, etcétera, y China, y que para oponerse a la Unión Europea, con China, están formando toda una organización con pequeños estados que rodean a China. Todo eso está en este momento en una permanente ebullición. Entonces yo voy al tema de defensa. Cuando uno está en una situación de ese tipo, no puede tener una ley como tenemos nosotros, que habla de hipótesis de conflicto, ¿no es cierto? Tenemos que tener una mirada más larga y hablar de amenazas, y amenazas inmediatas. Entonces tenemos que tener unas Fuerzas Armadas que, si no las tenemos, ¿no es cierto?, vamos a tener graves problemas. Fíjense, por ejemplo, el Estrecho de Magallanes, otra cuestión geopolítica que la va a tomar el próximo gobierno. El Estrecho de Magallanes es el único estrecho que en este momento puede hacer pasar los superbarcos. Son los superbarcos, acá tengo un par de fotos sobre mi escritorio, tienen 400 metros de largo. Ya no pasan por el canal de Panamá. Exacto, sí, hablamos la vez pasada. Habíamos hablado. Bueno, todo eso. Inglaterra se está preparando. ¿Qué ha hecho Inglaterra? Ha ampliado la zona de 200 millas a 400 millas más desde Malvinas, y toma Islas Sandwich y Georgias del Sur. Y a pesar de tener un crecimiento bruto del 0,1, o sea, negativo, este año, ha votado, ¿no es cierto?, el portaaviones Elizabeth,
primero, ¿no es cierto?, que costó 8.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para proteger la zona del Atlántico Sur, o sea, la está transformando en un mare nostrum, ¿no es cierto? Como hubo en un momento el Mediterráneo, o sea, un mar dominado por una sola potencia. Esto es la realidad que vamos a vivir. No, la estamos viviendo. Estamos viviendo. Por no, es tal cual, tal cual. O sea, yo veo que una de las cosas graves de esta gente, de estos políticos modernos, es que no tienen una mirada sobre lo que se van a encontrar en el 2015. Perdón, yo te modifico. No solamente no tienen la mirada larga, como bien decís, sino que no tienen idea, yo creo, de todo esto. Y lo único que sí tienen y conocen mucho es cómo vivir a costilla de los dineros públicos, del rapiñaje, etcétera, etcétera. En eso sí te aseguro que conocen mucho. Pero en lo otro, no hemos dado cuenta, Armando, cuántos años hemos estado hasta cuasi asesorando y diciendo esto va a ir allá, esto va a pasar, esto, y sin embargo siguen en el festejo, como decíamos, presentar este pago de 9.700 millones de dólares al Club del País como ya la solución, como en su momento hicieron con el Fondo Monetario, que pagándolo se acababa la deuda, y viendo este plan, que vos sabés que entre paréntesis este plan lo había presentado Vudú en el año 2011, pero lo tumbó Moreno, y bueno, el plan de esto del gobierno no es buscar fondos para la inversión productiva tampoco. No, la gente cree que es, hablan que las inversiones, no. Lo que pasa es que necesita dinero financiero para que haya turbulencias cambiarias en este segundo semestre del año que viene, de este año, perdón. Esto es lo concreto y real. Por eso cuando no conocen cómo se está desenvolviendo el mundo actual en base a sus intereses y lo que vos decías del Atlántico Sur es tremendo, porque es uno de los reservorios más ricos que quedan en cuanto a petróleo, gas, minería y pesca en el mundo, y va a ser manejado como el mare nostrum de la antigüedad, como llamaban al Mediterráneo, que bien dijiste. Yo creo que acá va a ser el Atlántico Sur Nostrum de Inglaterra. Vos sabés que ya hay una sexta, el martes anunciábamos, una sexta compañía ya integrada por Inglaterra y por Estados Unidos para traer una nueva plataforma. Hay 5 plataformas submarinas para explorar y extraer petróleo. Bueno, ahora se agrega una sexta en la cual está combinada entre Inglaterra y Estados Unidos, para que nos demos una idea de lo que vos estás diciendo, lo que venimos diciendo, la importancia y los conflictos que va a haber en el Atlántico Sur. Rusia el otro día, cuando empezó el tema de Crimea, amenazó con mandar la flota rusa a las Malvinas. O sea, ¿qué va a pasar? Ese va a ser el escenario de conflicto, y nosotros, que estamos siendo, digamos, los dueños de ese escenario, nos hacemos los distraídos o peor, digamos, la ignorancia supina que hay en el manejo de todos estos temas, desde las relaciones diplomáticas, económicas, financieras y de defensa. Y parece que hablamos, a ver, no sé cómo definirlo. Viste como lamentablemente en una conversación seria aparece el borracho que dice cualquier pavada y lo tratan de sacar de la reunión.
Bueno, en este momento creo que un papel que está jugando la Argentina es ese, hablar de estupideces, de cosas que yo, mientras nos están birlando por el otro lado, toda nuestra riqueza, nos van territorialmente, el manejo de los dos pasajes únicos naturales, tanto el estrecho de Magallanes como el pasaje de Drake, que eso está cobrando. Pero todo lo que yo quiero decir es que todos se están moviendo. Los ingleses se están moviendo en ese sentido. Los norteamericanos quieren ampliar el canal de Panamá, cosa que no le da. Y los rusos también están haciendo lo mismo. Están abriendo un canal en Nicaragua. En Nicaragua, exactamente. Entonces, hay una serie de factores que vamos a vivir, que tiene que haber, ¿no es cierto?, un equipo, ¿no es cierto?, militar y de Cancillería muy bien afiatado y con gente capaz. Ahora, acá parece que fuera al revés. Quieren sacar a todos los diplomáticos de carrera, ¿no es cierto?, que tienen que ser personas con título de grado y después manejar perfectamente por lo menos otro idioma que no sea el castellano, y además hacen un curso de 2 años en la Cancillería antes de empezar su carrera diplomática. Bueno, a esa gente, esos embajadores con muchos años de experiencia y surgidos de esa forma, los quieren sacar para poner embajadores políticos. O sea, parecería ser, ¿no es cierto?, que el país lo está manejando el famoso espía soviético de la Segunda Guerra Mundial, Richard Sorge. Sí. Parecería ser que todas estas cosas básicas estamos haciendo todo lo contrario de lo que se debe hacer. No, y todo, digamos, favorable al manejo inglés en el Atlántico Sur. No, pero si vos me dijeras que es solamente del manejo inglés, pero es manejo ruso, chino, ¿qué tienen que hacer comprando uniformes a los chinos y nuestras fábricas de tejidos en la Argentina que lo puedan hacer perfectamente no se los dan a ellos? ¿Me quieren explicar por qué tenemos que comprar uniformes chinos? Si vos me dijeras que vamos a comprar los MiG-29, te acepto, pero no uniformes. O sea, no es solamente a los ingleses, es a los norteamericanos, es a los rusos, es a los chinos. ¿Y sabés por qué es eso? Porque en el fondo no nos gobiernan políticos, nos gobiernan una mafia. Entonces, para la mafia no le interesa aliarse con alguien, ¿no es cierto? Le interesa únicamente robar. El negocio. Exactamente. Y mientras no esa organización mafiosa del Estado no desaparezca, vamos a ser aliados de los rusos, de los ingleses, de los norteamericanos, etcétera. ¿O no hubo un proceso todavía de cambio que le vendíamos armamento a los ecuatorianos después que los peruanos nos habían ayudado en Malvinas? Así es. Bueno, Armando. Bueno. Se nos fue ya prácticamente el tiempo. Como siempre, valioso tus reflexiones. Sí, dan ganas de seguir charlando, ¿no? La seguimos el martes, si Dios quiere. Bueno. Y buen fin de semana. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, doctor. Bueno, muy bien. Nos quedan unos minutitos para ir despidiéndonos. No sé si hay algo más para ¿Cuánto agregar? nos quedan ya? Y exactamente 5 minutos. Bueno. Pidiéndole Silvia. Especialmente al intendente de Bolívar a ver si se molesta un poquito por mis nietitos y por todos los nietitos de las abuelas que andan por ahí, ya que hablan tanto de las abuelas de Plaza de Mayo. Yo estoy acá enfrente, casi enfrente, las abuelas de tribunales nos sirven. A ver si se molesta un poquito en el que mis nietos puedan ir a la escuela y puedan tener los alimentos correctos, comprados por sus padres y que puedan ir hasta el pueblo. Claro. O sea, Y venir a los visitar a los caminos, abuelos sí, también. de Recalde, a ver si de una vez los arregla y si es posible los pavimenta. Bueno, yo lo único que puedo decir para el martes que viene, hay
un tema, un megaproyecto que nadie tiene idea, no argentino por supuesto. Se llama el Tokamak. Tokamak. ¿Y eso? Tokamak, con K, y no es de los K. No. ¿Qué Aclaré que significa no tiene eso? nada que ver con la Argentina. Tiene que ver con la fusión de hidrógeno y vamos a hablar porque va a ser el megaproyecto más potente del mundo. Es lo que recién estamos un poco en otros ámbitos hablando con el doctor Valiente. Esto lo vamos a desarrollar el martes que viene. Es un super reactor de fusión, no de fisión, nuclear, que se llama ITER. Y es el más potente del mundo, que intervienen prácticamente Rusia, Japón, Europa, Canadá, Estados Unidos, China, y pretenden construir un gran laboratorio de investigación, que ya se sentaron las bases en estos días. La viabilidad de obtener energía en nuestro planeta utilizando la misma fuente que alimenta el Sol, la fusión termonuclear. Y yo en esto quiero después, el martes que viene, profundizar, porque nosotros tuvimos el pionero, y no dicho por mí ni por nosotros, sino dicho por el padre de lo que fue la bomba termonuclear, Oppenheimer, cuando se le escapó en una entrevista si había algún antecedente, y a seca dijo sí, el doctor Richter. Richter. Y Richter estuvo en la Argentina en la época de Perón, en un proyecto que lo fabularon, por supuesto, las grandes potencias. Sí, dijeron que era un científico loco. Que era un chanta, que embaucador. Claro, él estaba hablando de fusión y hasta ese momento lo único que se conocía incipientemente era la fisión nuclear. Por eso lo dejamos para la semana que viene, el martes, este megaproyecto que puede cambiar la historia energética del mundo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos estamos encontrando el próximo martes. Hasta el martes. Hasta el martes, si Dios quiere. Hasta el martes, si Dios quiere. Esto fue La Voz del Cóndor Malvinense. Muchas gracias por habernos acompañado y participado compartiendo nuestro sueño de una Argentina libre, justa y soberana. Nos despedimos hasta la próxima emisión.